Bienvenidos a un nuevo video de el entrenamiento de líderes de Faith Walking. Este video es acerca de los votos. El concepto de votos fue introducido a ustedes en la primera parte de Faith Walking, en Faith Walking 101. Es uno de los trabajos más profundos del retiro que hacemos y fue parte importante de todo el trabajo que se hizo en la segunda parte, en el 201. Y creemos que dentro de la capacitación de líderes, de entrenadores, de presentadores, de facilitadores de Faith Walking, es muy importante entender y dominar de alguna manera este concepto de los votos. Es importante entender un poco, pues, qué es un voto. Y vamos a empezar un poco por ahí. La definición que le damos a un voto en Faith Walking es una decisión que tomamos probablemente cuando éramos niños o adolescentes, de cómo debíamos ser en el mundo para estar seguros, para evitar ser heridos, para evitar ser rechazados. Y es una definición muy simple, la repito. Un voto en el lenguaje de Faith Walking eh, es una decisión que hicimos cuando éramos niños de cómo debíamos ser en el mundo para estar seguros, para no ser rechazados, para no ser dañados. Y obviamente de la definición podemos entender de dónde vienen los votos. Eh, Todos nosotros, probablemente, lo digo casi con toda seguridad, hemos tenido experiencias en nuestro pasado, en nuestra niñez, que nos han herido, que nos han impactado. Para algunos de nosotros esas experiencias han sido no tan duras, no tan dramáticas, han sido experiencias de rechazo, de falta de amor o necesidades que no vimos satisfechas en nuestra niñez. Para otros, estas experiencias pueden haber sido muy duras, pueden haber sido muy profundas, experiencias que incluso involucraron un daño físico, un abuso. De una manera o de otra, ambas experiencias generan en nosotros o crean heridas. Creemos que todos venimos de, de ese lugar en nuestra niñez, sea porque estamos en un mundo caído y una experiencia sencilla sucedió, creímos tener la respuesta adecuada en una pregunta en clase y levantamos la mano y cuando la respondemos con todos nuestros deseos, nos damos cuenta que no era la respuesta adecuada, que no era la respuesta correcta y todos los niños se ríen de nosotros y nos afecta, nos sentimos rechazados, nos sentimos humillados, algo tan sencillo como eso, o, o el hecho de estar enamorados, ¿verdad? Y pues ir a la chica de nuestros sueños o al chico de nuestros sueños y ser rechazados. Son experiencias de dolor que pueden causar ciertas heridas y dependiendo de cuál era nuestro estado y cómo las procesamos, si las procesamos solos, si tuvimos a alguien que nos ayude a procesarlas, estas experiencias pueden causar heridas. Eh, por otro lado, puede haber sido nuestra relación con la autoridad, con las personas que estaban en autoridad en nuestra vida, padres, maestros, pastores. Eh, Probablemente tuvimos una experiencia con la autoridad en la cual la autoridad no fue expresada, no fue ofrecida de una manera positiva, sino a lo mejor fue abusiva, a lo mejor fue difícil, a lo mejor fue extremadamente abusiva. Eh, Todo esto también genera en nosotros heridas, heridas profundas que causan estos votos, o necesidades con las cuales Dios nos creó. Todos fuimos creados con necesidades físicas, con necesidades emocionales, todos fuimos creados con la necesidad de ser amados, de ser aceptados, de pertenecer. Y probablemente no tuvimos esta necesidad satisfecha por abandono o por ausencia, tal vez no ausencia física, pero tal vez ausencia emocional. Estas necesidades no fueron satisfechas en nuestra niñez y de una manera u otra aprendimos o intentamos satisfacer esas necesidades por nuestros propios medios. Todas estas cosas, esas heridas, sea por un mundo caído, por circunstancias que suceden, o por autoridad que no fue bien ejercida sobre nosotros, o por necesidades, todas estas cosas son las que forman nuestros votos. Recuerden, un voto es una decisión que hacemos en un momento dado en nuestra vida de cómo debemos ser en el mundo para que esas cosas no sucedan, para que esa herida no suceda de nuevo, para que esa necesidad no se encuentre insatisfecha de nuevo. Es el origen de los votos. Ahora, ¿cómo se forman? ¿Cómo se forman los votos? Tenemos una experiencia
de dolor, una herida o una necesidad que no es satisfecha. Y normalmente cuando somos niños le damos un significado. Y le damos un significado con el razonamiento y con el entendimiento que tenemos del mundo cuando esa experiencia sucedió. Es decir, no es Marcos, un adulto, dándole el significado ahora cuando lo recuerdo, sino es Marcos cuando tenía 9 años, dándole el significado que le podía haber dado. Entonces la experiencia sucede, es una experiencia que produjo en nosotros dolor y nosotros le dimos un significado, le hicimos significar a algo acerca de nosotros mismos, acerca de los demás, acerca de Dios probablemente, acerca de la autoridad. Y de ese significado que le dimos, hicimos una decisión, que es el voto. Determinamos ser de una manera para evitar que esa experiencia suceda. Eh, el niño que probablemente levantó la mano y se equivocó con la respuesta en clase, probablemente le dio un significado a su falta, a su error. Simplemente fue un error, pero él le dio un significado acerca de sí mismo. Y pues simplemente el significado que le dio es que él era tonto, que él no tenía las respuestas adecuadas. Entonces lo que hizo fue un voto de decir, bueno, no voy a volver a intentar responder en clase, no voy a volver a ponerme en riesgo una vez más. Y ese fue el inicio de un voto. Fue una decisión de cómo el niño iba a ser. Y esta decisión a veces es inconsciente, a veces la podemos reconocer y podemos llegar a un punto, una memoria en la que esa fue la decisión que hice, o a veces es inconsciente o se forma a lo largo de otras circunstancias parecidas, que lo que hacen es confirmar el significado que le dimos de la experiencia de dolor. El niño empieza a decidir cómo debe ser en el mundo para evitar eso. Y esta decisión no es tampoco algo específico, un día lo decidí y ya está, sino que se va formando. El niño va de alguna manera tratando, va experimentando con unas distintas maneras de ser que se vayan acomodando a su objetivo, que es de estar seguro en el mundo. Ese niño puede convertirse en el niño que no levanta la mano, un niño retraído probablemente que no dice cosas en público por temor a ser rechazado, o puede convertirse por otro lado en el payaso de la clase, ¿verdad? En el que pues no tengo que decir la respuesta correcta y para evitar que se rían de mí los voy a hacer reír. Y se convierte, pues, adquiere una nueva persona, una nueva identidad, ¿no? Se convierte en el payaso de la clase. Los teólogos del antaño a esa nueva identidad la llaman una falsa identidad. Es nuestra falsa identidad, porque fue creada de un significado que dimos a algo. Y ese significado no necesariamente fue verdad. El problema de esta falsa identidad es que se sigue perfeccionando y se sigue internalizando en nosotros de tal manera que ya no es la identidad que elegimos en cierta manera tener, sino que se convierte simplemente en quien yo soy. El niño olvidó que puede ser inteligente, simplemente es un tonto, no es bueno en la escuela. Y ya no es una falsa identidad, es su identidad. El problema con esto es que Dios nos creó con un diseño. Y cuando nosotros optamos por una falsa identidad, especialmente creada de un momento de dolor que no fue bien procesado, que tuvo un meaning o un significado que le dimos que no fue el adecuado, nos salimos del diseño de Dios. Y nos relacionamos a Dios no desde la verdadera identidad con la que Él nos creó, sino desde la falsa identidad que nosotros elegimos tener. Y digo elegimos, pero tengan en cuenta que es una decisión inconsciente, es una decisión probablemente un poco invisible hasta cierto punto para nosotros ahora. Pero el impacto de esta falsa identidad es profundo. Nos relacionamos a Dios, nos relacionamos a veces a nosotros mismos o con nosotros mismos y con otros desde un punto de una falsa identidad. Y obviamente esto tiene un impacto en nuestra vida, tiene un impacto en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con otros. Entonces, esa es la manera en la que se forma un voto, una herida que sufrimos, le dimos un significado, le hicimos significar algo acerca de nosotros, de Dios o de la autoridad o de los demás. De ese significado nos llevó a tomar una decisión para evitar que esto vuelva a suceder.
entonces yo debo ser, llena el espacio en blanco. ¿Cómo voy a hacer en el mundo para estar seguro? Para que esto no vuelva a suceder. Lo practicamos, lo modificamos y creamos una falsa identidad. Y nuestro voto es el origen de una persona que a veces no somos. Y a lo mejor las personas nos ayudaron a ponerle ese significado, ¿verdad? A lo mejor las personas nos ayudaron a crear esa falsa identidad. Porque en lugar de ayudarnos a procesar esto en la luz de Dios, simplemente nos lo dijeron, ¿no? Eres un tonto. Es que tú siempre te equivocas. Es que no hay nada que hacer contigo. Y ese significado no fue solamente nuestra decisión, sino una decisión con la que tenemos que vivir y con la que otras personas nos ayudaron a tener. En fin, esa es la teoría de los votos. ¿Cómo salir? ¿Cuál es el trabajo para poder establecer libertad sobre esos votos? Son como cadenas, son mentiras del enemigo. Eh, el trabajo que queremos hacer es primero reconocerlo y hacer una separación, digamos, de la experiencia en donde nuestro voto fue creado y del significado que le dimos. Cuando podemos hacer esta separación, podemos empezar a vernos bien y podemos empezar a determinar, a conocer, a descubrir muchas veces esa falsa identidad de la que estamos viviendo. Esa falsa identidad tiene una manera de ser, tiene una manera de actuar, de comportarse en el mundo. Y cuando empezamos a verlo y cuando podemos separar nuestra verdadera identidad de la falsa identidad, es cuando empezamos también a tener libertad en nuestro voto. Todo esto es diferente para cada persona y el descubrir nuestros votos es un esfuerzo entenderlo eh, intelectualmente, si cabe el término, y un esfuerzo diferente es mirarlo en nuestra vida, un esfuerzo diferente es encontrar nuestra verdadera identidad, es separarnos de esa falsa identidad. En mi vida esto se ve pues de una forma específica y lo quiero compartir. Hay mucho más, pero voy a tratar de poner un ejemplo que es lo más claro posible. Yo crecí en Ecuador, crecí en una buena familia, donde mis padres me amaban y en donde proveían para mí, no hubo abuso, no hubo esa negligencia o un trauma específico en mi vida, pero lo que hubo probablemente fue un poco de ausencia. Mis padres tenían o iniciaron un negocio, un hotel, y yo crecí en medio de la realidad de un hotel que se estaba iniciando y unos padres que estaban bien ocupados, eh, creándolo, fortaleciéndolo y el caso es que este hotel era en nuestra casa, entonces de alguna manera como que vivíamos en el hotel y esto lo hacía peor porque era muy fácil estar en el hotel y no en casa, ¿verdad? Yo fui un chico tímido desde el principio y me refugié en el mejor lugar que pude encontrar, que era el bosque, el bosque que rodeaba nuestra casa y que rodeaba el hotel. Era mi mundo, era donde vivía, era donde encontraba paz, era donde era yo, donde podía ser yo quien era, ¿no? Por mi timidez. El hotel y la gente del hotel me producía mucha ansiedad, mucho temor, ¿no? Y la verdad es que como vivíamos fuera de la ciudad, no tenía amigos y vecinos, vecinitos, ¿no? Niños con los cuales yo me pudiese relacionar. Mi hermano mayor era un poco mayor para mí, no teníamos una relación de juego. Mi hermano menor era mucho menor. Entonces, de alguna manera, pues no aprendí a relacionarme muy bien. No fue fácil para mí relacionarme con los otros niños, porque no tenía vecinos. Nunca aprendí a jugar fútbol, por ejemplo, o soccer. Nunca aprendí a relacionarme con otros niños. Entonces, viví mi mundo en el bosque y todas mis necesidades estaban cubiertas, excepto probablemente la de aprender a relacionarme. Entonces, esto hacía que yo me alejase un poco más del hotel. Y, y lo que sucedía también es que a veces venían familiares de otras ciudades o amigos de mi padre. Mi padre era un hombre muy popular, muy conocido en la ciudad y tenía muchos amigos, muy extrovertido. Lo es hasta ahora y cuando venían estos amigos, pues la familia tenía que estar ahí. El problema es que estos amigos venían con otros niños de mi edad. Y de alguna manera Marcos tenía que salir del bosque, ¿verdad? Tenía que ducharse, tenía que arreglarse, tenía que vestirse y tenía que presentarse con el resto de la familia ante otros niños de su edad. Y el problema es que Marcos no sabía cómo lidiar bien con estos niños y no estaba al tanto de la moda y al tanto de lo que existía y lo que se debía hacer, de los dichos y la ropa y las cosas. Y
lo que esto producía pues era rechazo, ¿no? Sucedía exactamente lo que yo temía. Me miraban cada vez más extraño, yo actuaba más extraño y me miraban más extraño, y eso acentuaba mi impresión, ¿no? Y el significado que le di a eso pues es que yo era diferente, eh, es que pues los demás eran diferentes. Y hay un significado más profundo. El hecho de tener que hasta cierto punto a veces ser obligado a ir y a presentarme a estos niños, y eso causaba en mí ansiedad, yo no quería hacerlo, em, pues me hizo pensar que realmente pues no era tan importante, ¿no? Que Marcos no era tan importante como el hotel, ¿no? Que Marcos no era tan importante como la familia o como los amigos de la familia o como la presencia que la familia debía dar, ¿no? Como la parte social de la familia. Y el significado se siguió dando, obviamente tuve otras experiencias que fueron un poco más difíciles um, en cuanto a ser un poco rechazado y a no tener una buena funcionamiento social, habilidades sociales tal vez. Y cuando fui rechazado, pues el significado que le di es que las personas realmente no se preocupaban por mí, realmente no me querían, que realmente nadie me quería realmente, valga la redundancia, pero que me necesitaba, que yo era necesario, pero no querido, ¿no? Es un sentimiento, un significado profundo que se quedó en mí, se quedó en mí, no era divertido equivocarse o ser uno mismo con los demás, porque pues lo que uno conseguía era burla, y obviamente no, la gente no se preocupaba por quién era, sino pues simplemente porque me necesitaba estar ahí. Así que bueno, esto generó en mí ese significado, y el voto después de trabajarlo mucho, pues lo podemos nombrar. Hay algo especial que sucede cuando nombramos nuestros votos, cuando somos capaces de reducirlos a una línea, a una idea. Y esto viene después de trabajo, hay que hacer trabajo con Dios, con el Espíritu Santo, para poder llegar a nombrar ese voto. Mi voto es algo así como: nunca me vas a conocer, nunca me voy a abrir para que me conozcas, ¿no? En inglés, yo lo trabajé en inglés, y en inglés la traducción es You will never get me. Nunca vas realmente a llegar a conocer a Marcos, porque el significado estaba ahí, porque tú no me quieres, sino que me necesitas. Y así viví. Y me volví un hombre, un joven muy funcional, eventualmente creo que un profesional funcional, y podía trabajar en equipo, y podía decir lo correcto y hacer lo correcto, pero nunca iba a abrir mi corazón realmente, porque la verdad es que no creía que tú me podías querer. Me necesitabas y yo podía hacer lo que necesites, pero en fin, así crecí, así me hice un adulto, así viví mi vida profesional. Se pueden imaginar el impacto de ese voto. Este trabajo de Faith Walking se inició en mí pues en el año 2007, 2008. Y realmente este proceso del 201, la segunda parte de Faith Walking, que es un proceso largo, en el que uno tiene que abrirse, ¿verdad? Y uno todo el tiempo le solicitan y le piden pues abrir el corazón a Dios. Y yo le podía abrir a Dios, pero no lo quería abrir a nadie más, porque nadie más me quería. Eh, Llegó un momento en el que pues trabajando para Faith Walking, trabajando para en esa época Mission Houston, eh, estaba en una reunión de staff con Jim Harrington, el fundador de Faith Walking, y él estaba presionando. Había terminado yo ya 200, no, por una vez lo terminé, pero no me hizo mucho impacto, así que me habían invitado a hacerlo de nuevo y lo consideré y lo estaba haciendo de nuevo, pero algo sucedió en esa conversación, probablemente porque Jim empezó a presionar un poco, y presionó y activó algo, ¿no? Él activó esa ansiedad de decir: estás queriendo entrar en mi área secreta, en mi área en la que nadie más entra. Y la conversación se volvió un poco más difícil, en una discusión realmente, y de pronto yo me asombré muchísimo de mi reacción. Jim dijo algo, ni siquiera recuerdo qué es lo que dijo, pero tenía que ver con que yo tenía que darme más de este proceso, y yo reaccioné con mucha más pasión de la que yo creí, y le dije, pues levantando la voz probablemente, le dije: Jim, ¿qué más quieres de mí?
¿Qué más quieres de mí? Estoy haciendo todo lo que me pides, estoy trabajando para ti, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, ya terminé Faith Walking. ¿Qué más quieres de mí? Yo no te lo voy a dar porque sé que al final del día tú no me quieres, pero me necesitas. Me necesitas porque hablo español y yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, todo lo que me pides, pero yo no te importo. ¿Se pueden imaginar cómo vino el silencio de esa conversación? ¿No? Eh, yo me sentí tremendamente avergonzado. Probablemente lo primero que sucedió es que me puse rojo y luego pues no pude contener las lágrimas, porque sucedían dos cosas en mí al mismo tiempo. La una es que estaba impresionado de lo que dije porque nunca lo había dicho. Nunca lo había dicho, probablemente siempre lo pensé, pero nunca se lo había dicho a nadie. Y lo segundo es que el haberlo dicho, y tenía temor obviamente de que Jim iba a decirme algo, me iba a despedir o algo por el estilo, pero también lo otro que sucedía en mí era un proceso en el que yo no podía contener mis lágrimas. Porque había dicho algo que no había dicho nunca. Y porque había salido de mí la voz de un niño que había estado en mí toda mi vida. Jim tuvo muchísima sabiduría y paz y calma y me dijo simplemente: Marcos, no sé qué es lo que ha pasado en tu vida que te ha hecho pensar así. Pero quiero que sepas que voy a hacer el mejor esfuerzo que puedo para ser un buen jefe y para demostrarte que te quiero, que me preocupo por ti y que no tengo una relación contigo solamente porque te necesito. Yo lo escuché y decía: sí, sí, muy bien. No podía contener mis lágrimas, estaba llorando y pues probablemente no podía escuchar. Pero Jim lo cumplió. Y la historia probablemente no es tanto lo que hizo Jim, porque Jim fue un elemento muy clave en mi proceso de sanidad, pero el punto que quiero hacer de esta historia es el impacto que el voto invisible que yo había hecho cuando era niño tuvo en mí toda mi vida y nunca lo había visto. No podía relacionarme con personas que me amaban, personas que buscaban lo mejor para mí, porque mi voto eh, era poderoso. Mi voto manejaba la manera en la que pensaba, en la que actuaba, en la que me relacionaba. Y debo decir, mi voto aún es poderoso, pero no es tan poderoso. Eh, puedo ver a mi voto, lo puedo nombrar como Jesús nombró a Legión, al hombre endemoniado, ¿verdad? Y pienso yo, y esta es mi opinión, los votos son realmente la obra de Satanás, porque son una obra de una mentira que daña nuestra identidad, nos aleja de la identidad que Dios nos dio. Eh, y vivir una vida libres de nuestros votos es una idea maravillosa, es una vida diferente. Puedo creer ahora que soy amado, no porque me necesitan, sino porque soy amado. Que Dios me ama y el amor que Dios me da lo recibo a través de otras personas. Esto tiene un profundo impacto en mi vida, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijas. Ah, y esa es la historia de mi voto. Como ustedes pueden ver, la experiencia dolorosa tal vez no fue un trauma, simplemente fue una necesidad que no fue satisfecha en mí. Eh, Momentos de vergüenza, le di un significado. Ese significado tenía que ver conmigo mismo, en mi caso. E hice un voto. Nunca me voy a compartir, nunca me vas a conocer, porque el significado que di es que no me querías, sino que simplemente me necesitabas. Esto estuvo permanente en mi vida por muchos años, hasta llegar a ser un adulto, y a través de este trabajo en Faith Walking he podido revelarlo. Dios lo ha podido revelar a través de su espíritu. He utilizado Faith Walking para eso. Eh, y de eso se tratan los votos. La transformación sucede cuando reconocemos que estamos viviendo una identidad falsa. La pregunta es, bueno, ¿cuál es mi verdadera intensidad? Y ese trabajo, con el trabajo de buscar esa respuesta en Dios, es lo que nos transforma. El, probablemente el mirar a una persona ser libre de sus votos es uno de los trabajos o de las experiencias más
maravillosas, las mejores recompensas que podemos tener en este trabajo como entrenadores, como coaches, como facilitadores, como personas, como seres humanos, como padres, como amigos, como hijos de Dios. Eh, y de eso se trata, la conversación de los votos. Como entrenadores tenemos que entenderlas, tenemos que vivirlas, tenemos que descubrir los nuestros, porque esas son las historias que de alguna manera grafican una teoría que, que explica algo, pero es diferente cuando la podemos ver en nuestras propias vidas.